Hoy nos vamos a meter de lleno con una figura, bueno, casi legendaria. George Castrioti, más conocido como Skanderbeg. Skanderbeg, sí, un nombre que en el siglo XV resonaba muchísimo en los Balcanes y en toda Europa. Hablamos del que, bueno, posiblemente fue el enemigo más constante y, ojo, victorioso del Imperio Otomano justo cuando estaban en su apogeo. Exacto, y claro, es el héroe nacional de Albania, pero su importancia va mucho más allá. Es una figura clave en la historia europea de esa época. Pues eso, vamos a hacer una exploración a fondo de su vida, de su impacto. Tenemos bastante material histórico que cubre desde sus inicios, su paso por el ejército otomano, que ya es sorprendente, hasta su rebelión. Sí, y luego sus alianzas, que cambiaban bastante, las batallas clave y, por supuesto, el legado que dejó. Queremos ver quién era el hombre detrás del mito. Entender al personaje real. Eso es. Y para empezar, hay que situarse. Estamos a mediados del siglo XV. Los otomanos están avanzando por los Balcanes y parecen imparables, de verdad. Una apisonadora. Totalmente. Entonces, figuras como Skanderbeg, que conseguían frenarlos, pues serán importantísimos, no solo allí, sino que se convertían en un símbolo para Europa occidental, Que miraba con miedo, claro. con mucho miedo y a la vez con algo de esperanza puesta en esa resistencia que estaba en primera línea. Vale, pues empecemos por el principio. Sus orígenes. George Castrioti. Nace alrededor de 1405, ¿no? Aunque no hay fecha exacta. No, no hay documento, pero 1405 es el consenso. Venía de familia noble, los Castrioti. Su padre, John Castrioti, era un señor feudal con bastante poder en el centro norte de Albania. Controlaba territorios clave. Y como muchos nobles de la época, su lealtad era, bueno, un poco veleta, ¿no? Uf, totalmente. John Castrioti es el ejemplo perfecto de la política balcánica del momento. A ver, fue católico y aliado de Venecia, luego se acercó a Serbia y fue ortodoxo, y finalmente acabó siendo vasallo del sultán otomano. O sea, jugaba todas las bandas. Se adaptaba, digamos. Y esto nos lleva a una práctica muy habitual: enviar a los hijos como rehenes a la corte otomana. Que suena fatal, rehén, pero no era estar en una mazmorra, ¿verdad? No, no, para nada. Era una forma de asegurar la lealtad del padre, sí, pero también podía ser una oportunidad para el hijo. Recibían una educación de élite, sobre todo militar, en sitios como la escuela en Derun. Podía ser una vía de ascenso dentro del sistema otomano. Y ese fue el camino de George al principio. Lo enviaron a la corte, seguramente a Edirne, como rehén. Parece que fue en 1423 la vez definitiva. Sí, y allí recibió esa formación militar y administrativa. Hay cierto debate sobre si fueron todos los hermanos o solo él y Stanicha. Incluso si a Stanicha se le aplicó el devshirme, la leva de niños. Pero Georg, al ir ya más mayor, parece que fue más como un noble educado en la corte. Y no tardó en destacar, por lo que se ve. No, enseguida empezó a ascender. Las fuentes otomanas lo mencionan recibiendo un timar. Un timar era, como una concesión de tierras, ¿no? A cambio de servicio militar. Exacto. Eso lo convertía en sipaji, parte de la caballería feudal otomana. Participó en campañas militares otomanas, lo que curiosamente llegó a preocupar a su padre, John, que pidió perdón a Venecia por si su hijo luchaba contra cristianos. ¿Qué cosas? Y siguió subiendo. Fue Subashi, gobernador local de Kruye, su tierra, entre 1437 y 1438. Sí, y después ascendió a Sanjak Bey de Dibra, que ya era gobernador de una provincia más grande, sobre 1440. Que no es poca cosa la comparación, ¿eh? Con Alejandro Magno. Nada modesta, ¿no? Sugiere que sus habilidades militares ya eran muy reconocidas por los propios otomanos. Y es llamativo que durante la Gran Revuelta albanesa de 1432 a 1436, él se mantuvo leal al sultán, Sí, es un punto importante. No se unió a esa revuelta. Estaba integrado en el sistema otomano. Sirvió al imperio casi 20 años. aprendiendo todo lo que luego usaría en su contra. Exactamente. Aprendió sus tácticas, cómo funcionaba su administración, hizo contactos. Un conocimiento que, irónicamente, fue clave para su rebelión. Y entonces llega el momento del giro radical. Noviembre de 1443, batalla de Niš. Los otomanos contra los cruzados de Juan Hunyadi. Y en plena batalla, Skanderbeg, con unos 300 soldados albaneses que le eran leales, deserta. Hay alguna fuente que lo sitúa un poco después, en Kunovicha, pero Niš es lo más aceptado. Es que es de película.
¿Abandonar al ejército imperial en medio de una batalla tan importante? Una decisión de una audacia tremenda y un riesgo enorme, claro. Pero no solo desertó, se fue directo a Cruye. ¿A su antigua plaza como gobernador? ¿Y qué hizo allí? Pues aún más sorprendente. Llegó a Cruye y, según cuenta la historia, usó una carta falsificada del sultán Murad II para que el gobernador le entregara la fortaleza. Increíble. Y el 28 de noviembre de 1443 toma el control. Y lo primero que hace es izar el estandarte de su familia, el de los Castriotti, el águila negra de 2 cabezas sobre fondo rojo, ¿La actual bandera de Albania? la misma. Y renuncia públicamente al Islam, vuelve al cristianismo y, según algunas crónicas, fue bastante drástico con los musulmanes que había en la zona. Para los otomanos, claro, pasó a ser Jain Iskender. El traidor Iskender. Exacto. Y este acto fue como la mecha que encendió todo. Ya había resistencia en Albania, ojo, gente como George Arianiti ya estaba en rebelión. Pero Skanderbeg le dio otra dimensión. Sí, convocó a los principales nobles albaneses y también a algunos serbios como Stefan Kronojević en Leje, que era territorio veneciano, en marzo de 1444. Y allí se formó la Liga de Leje. Un momento clave. Importantísimo. Fue la primera vez que esos principados albaneses, que siempre andaban a la greña entre ellos, se unían militarmente bajo un único líder contra el enemigo común, los otomanos. Y el líder elegido fue él, Skanderbeg. Su gran basa era conocer al enemigo por dentro. ¿Cómo planteó la lucha? Su estrategia fue, la verdad, brillante y muy adaptada al terreno albanés. Sabía perfectamente que no podía ganar a los ejércitos otomanos, que eran enormes, en una batalla a campo abierto. Claro, imposible. Imposible. Así que optó por una defensa móvil, usando las montañas a su favor. Pura guerra de guerrillas. Atacar y retirarse, emboscadas, cortarles los suministros. Desgastarles. Justo. Les negaba la batalla campal que ellos querían y les obligaba a luchar en un terreno dificilísimo, donde su número no era tan decisivo. Su ejército inicial, unos 10.000 o 15.000 hombres, eran sus tropas más leales y las de otros nobles, a los que tenía que estar convenciendo constantemente. Y los resultados no tardaron en llegar. Verano de 1444. Torbiol. Sí, Torbiol fue espectacular. Se enfrentó a un ejército otomano mucho mayor, dirigido por Ali Pasha. Usó una emboscada perfectamente planeada, con su sobrino, Hamza Castriotti, jugando un papel clave. ¿Y el resultado? Una victoria aplastante. Las crónicas hablan de 8.000 otomanos muertos frente a muy pocas bajas albanesas. Esa victoria resonó por toda Europa. Me imagino. El invencible ejército otomano derrotado así. Claro, y siguieron otras victorias importantes. Mokra en 1445, Otonete en 1446. Parecía que Skanderbeg era imparable. Pero la cosa nunca es tan sencilla, ¿verdad? Pronto tuvo otro frente abierto. Efectivamente, no solo luchaba contra los otomanos, tuvo un conflicto bastante serio con la República de Venecia. ¿Con Venecia? Pero si la liga se formó en territorio veneciano. Al principio eran neutrales, incluso le veían con buenos ojos como freno a los otomanos, pero pronto empezaron a verlo como una amenaza para sus propios intereses comerciales y territoriales en la costa albanesa. Claro, los venecianos tenían muchas posesiones ahí. Exacto. Así que entre 1447 y 1448 hubo una guerra abierta, la guerra albano-veneciana. Hubo disputas por fortalezas como Dagnum, ataques albaneses a ciudades venecianas. Y Venecia reaccionó fuerte. Muy fuerte. Llegaron a poner precio a la cabeza de Skanderbeg. Y lo peor fue que intentaron jugar sucio, incitando a los otomanos a atacarle por el este mientras ellos presionaban por la costa. O sea, luchar en dos frentes. Menudo panorama. Complicadísimo. Y justo en medio de ese lío, en 1448, llega otra prueba de fuego, el asedio otomano de Svetigrad. Otra vez los otomanos. Sí, y esta vez dirigido por el propio sultán Murad II. La fortaleza resistió bastante, Skanderbeg hostigaba al campamento otomano, pero al final Svetigrad cayó. Las versiones varían, falta de agua, corte de suministros. Pero demostró que podía aguantar incluso al sultán. Sí, aunque perdiera la fortaleza. Y poco después, Skanderbeg se rehizo. Derrotó a los venecianos cerca de Skoder y luego a otro ejército otomano mandado por Mustafa Pasha en Oranik. Incluso capturó al Pasha. Así que al final hizo las paces con Venecia. Sí, en octubre de 1448. Fue un acuerdo pragmático.
Venecia se quedó con Dagnum, pero cedió otros territorios, le concedió derechos para extraer sal y le pagó una pensión anual. Un respiro por ese lado. Un respiro necesario. Y este conflicto con Venecia tuvo una consecuencia diplomática importante. Acercó a Skanderbeg a Alfonso V de Aragón, el rey de Nápoles. Que era el gran rival de Venecia en el Adriático. Exacto. La diplomacia de Skanderbeg era tan importante como sus batallas. Sabía moverse entre las potencias, Venecia, Nápoles, el papado, buscando siempre apoyos. Y también hubo un episodio polémico en Kosovo ese año, ¿no? Sí, el incidente de Kosovo en 1448. Skanderbeg intentó unirse a Juan Hunyadi para luchar contra los otomanos, pero parece que el déspota serbio, Juraj Branković, se lo impidió. ¿Por qué? Rivalidades. Probablemente rivalidades, miedo a represalias otomanas. El caso es que Skanderbeg no llegó a la batalla, que fue una derrota cristiana importante, y eso generó críticas. Luego Skanderbeg hizo incursiones de castigo en Serbia, todo muy complejo. Vaya tela. Y solo 2 años después, en 1450, llega el que quizá fue su mayor desafío hasta entonces. El primer asedio de Kruye. Kruye, 1450. Eso sí que fue épico. El sultán Murad II, picado por las derrotas anteriores, vino con todo. Un ejército gigantesco. Se habla de hasta 100.000 hombres. Y no venía solo. Trajo a su hijo, el que luego sería Mehmed II, el conquistador. El objetivo era claro. Acabar con Skanderbeg y la rebelión de una vez por todas. Clarísimo. Y la defensa de Kruye es legendaria. Skanderbeg aplicó una táctica de tierra quemada en los alrededores para que el enorme ejército otomano tuviera problemas de abastecimiento. Inteligente. Y en la fortaleza de Kruye dejó una guarnición relativamente pequeña, unos 1.500 hombres, pero bajo el mando de un comandante muy leal y capaz, Brana Conti. ¿Y Skanderbeg? Se quedó fuera. Sí, él con el grueso de sus fuerzas, que tampoco eran muchas, se dedicó a lo que mejor sabía hacer: hostigar sin parar el campamento otomano, ataques sorpresa, incursiones nocturnas, cortar a las caravanas de suministros. Volvía locos a los otomanos. Mientras tanto, dentro del castillo. Dentro, Brana Conti y sus hombres resistieron de forma increíble. Rechazaron asaltos directos, sobrevivieron a intentos de cortarles el agua. Se dice que el propio sultán le ofreció a Conti una fortuna por rendirse y él se negó en rotundo. ¡Qué valor! Durante meses, la pequeña guarnición aguantó y las tácticas de guerrilla de Skanderbeg fuera hicieron mella. El ejército otomano empezó a sufrir por las enfermedades, la falta de comida, la moral bajó por los suelos. ¿Y el resultado final? Pues algo casi impensable. En octubre de 1450, Murad II tuvo que levantar el asedio y retirarse. El sultán en persona, derrotado. Las pérdidas otomanas fueron tremendas. Se habla de 20.000 bajas solo en el asedio y muchas más durante la retirada. Una victoria defensiva brutal. Monumental. Resistir y vencer a un ejército dirigido por el mismísimo sultán catapultó la fama de Skanderbeg por toda Europa. Se convirtió en el gran campeón de la cristiandad, el muro contra los otomanos. Después de algo así, imagino que buscó consolidar su poder. Claro, necesitaba asegurar apoyos. En 1451 firmó el Tratado de Gaeta con Alfonso V el Aragón, el rey de Nápoles. El que era rival de Venecia. Ese mismo. En el tratado, Skanderbeg se declaraba formalmente vasallo del rey de Nápoles a cambio de ayuda militar y financiera. Vasallo. ¿Eso no era como perder independencia? Formalmente sí, reconocía una soberanía superior, pero en la práctica, de facto, Skanderbeg siguió teniendo el control total de Albania. Era una alianza estratégica, pura necesidad. Alfonso V veía a Skanderbeg como una pieza útil contra los otomanos y para sus planes en los Balcanes, y Skanderbeg necesitaba desesperadamente recursos después del desgaste del asedio. Tenía sentido. Y para reforzar la unidad interna hizo otro movimiento muy inteligente. Se casó con Donika Arianiti. La hija de Georgi Arianiti, el otro gran noble albanés. Exacto. Un matrimonio político de manual para fortalecer la alianza entre las dos familias más poderosas de la resistencia albanesa. Se casaron en abril de 1451. Vale, parecía que las cosas se estabilizaban un poco. Pero claro, llegó Mehmed II al trono otomano. Y Mehmed II, el que conquistó Constantinopla en 1453, no era Murad II. Era joven, ambicioso y
tenía una fijación con acabar con Skanderbeg. Así que continuaron los ataques otomanos. Sí, y Skanderbeg sufrió un revés bastante serio en 1455, en el asedio de Berat. Ahí cometió un error. ¿Qué pasó en Berat? Pues estaba asediando la fortaleza otomana de Berat. Parece que se confió, pensando que se rendirían pronto, y dividió sus fuerzas. Dejó parte de su caballería vigilando, algo expuesta, mientras él se iba temporalmente. Mala idea. Malísima. Porque justo entonces llegó un ejército otomano de refuerzo por sorpresa y aniquiló a esa caballería albanesa. Fue una derrota muy dura. Consecuencias. Bastantes. Minó la moral, creó tensiones con la familia Arianiti, que perdió muchos hombres allí, y pareció abrir una etapa de más dificultades internas. Sí, porque empezaron las deserciones, ¿no? Hubo desafíos importantes, sí. Moisi Golemi, uno de sus generales, desertó en 1456, aunque luego Skanderbeg lo derrotó y, sorprendentemente, lo perdonó. También hubo más oposición de otros nobles, a veces apoyados por Venecia, e incluso traiciones familiares dolorosas. La de su sobrino, Hamza Castrioti. Esa fue terrible. Hamza, que había luchado a su lado, se pasó al bando otomano. Quizá por celos, porque en 1456 nació el hijo de Skanderbeg, John, y Hamza vio frustradas sus esperanzas de ser el heredero. Traicionó a su tío y se unió a los otomanos. Sí, y conocía perfectamente las tácticas de Skanderbeg. En 1457, Hamza lideró, junto a otro general otomano, Isaac Beg, un gran ejército contra Albania. La situación parecía crítica. Pero Skanderbeg dio la vuelta. Le dio la vuelta de forma espectacular. Tras meses de evitar la batalla directa, atrajo a los otomanos a una llanura llamada Albulena, o Uge Barza. La batalla de Albulena, otra de sus grandes victorias. Quizá la más brillante estratégicamente. Fue una victoria total. Aniquiló prácticamente al ejército otomano. Las cifras son brutales. Se habla de 15.000 muertos y 15.000 prisioneros otomanos. Una masacre. Una derrota tremenda para Mehmed II. Y, lo más importante, capturó a su sobrino traidor, Hamza. ¿Qué hizo con él? Bueno, las fuentes dicen que lo mantuvo prisionero. El impacto psicológico de Albulena fue enorme. Devolvió la moral a los albaneses y consolidó la fama de Skanderbeg. El Papa Calixto III le dio el título de Atleta Christi. Campeón de Cristo. Exacto. Aunque la ayuda real de Europa seguía siendo escasa, su figura como defensor de la fe era indiscutible. Hasta se metió en política. Bueno, en guerras italianas. Sí, eso es muy interesante. Entre 1460 y 1462, cruzó el Adriático con tropas albanesas para ayudar a Fernando I, el rey de Nápoles, que era hijo y sucesor de Alfonso V. ¿A qué le ayudó? Fernando tenía una rebelión interna bastante gorda, apoyada por los franceses, los Anjou, y nobles locales. Skanderbeg intervino con sus veteranos y fue decisivo para aplastar la rebelión y asegurar el trono para Fernando. O sea que exportó su talento militar. Totalmente, y se ganó la gratitud eterna del rey de Nápoles. Volvió a Albania justo a tiempo porque Mehmed II no descansaba. Otra vez los otomanos. Sí, pero Skanderbeg consiguió varias victorias en 1462, hasta el punto de que Mehmed II aceptó firmar un armisticio de 10 años en 1463. 10 años de paz. Eso suena bien. Sonaba bien, pero duró poquísimo. Skanderbeg rompió la tregua ese mismo año. ¿Por qué? Se unió a una nueva iniciativa de cruzada del Papa Pío II, que al final no se materializó, y sobre todo se alió con Venecia, que acababa de declarar la guerra a los otomanos. Otra vez aliado de Venecia. Si se habían estado matando antes. Política, pura y dura. Pragmatismo. El enemigo de mi enemigo. Ya sabes, volvió a aliarse con Venecia en agosto de 1463. La década de 1460 fue de guerra sin parar, entonces. Sin tregua. Victorias, derrotas. Hubo momentos muy duros, como en 1465. En una batalla, los otomanos capturaron a varios de sus mejores comandantes, incluido Moisi Golemi, al que había perdonado. ¿Y qué les pasó? Mehmed II ordenó que los ejecutaran brutalmente en Constantinopla, desollados vivos, según algunas crónicas. La guerra se volvió terriblemente cruel por ambos lados. Skanderbeg se vengó ejecutando prisioneros otomanos después. Uf, qué horror. ¿Y Mehmed II seguía obsesionado con Kruye? Obsesionado. En 1466 volvió a la carga. Dirigió personalmente el segundo asedio de Kruge. De nuevo, un gran ejército.
¿Y resistió Kruje otra vez? Resistió. La guarnición, mandada por Tanustopia, aguantó. Pero Mehmed II, antes de irse, hizo algo nuevo y muy peligroso. ¿El qué? Construyó una fortaleza nueva y muy poderosa, el Basán, en pleno centro de Albania, ¿Para qué? para servir de base permanente a las tropas otomanas. Desde el Basán podían controlar mejor el territorio, lanzar ataques y, sobre todo, apoyar futuros asedios a Kruje. Fue un movimiento estratégico muy inteligente por parte del sultán, una espina clavada en el corazón de Albania. La cosa se ponía fea. ¿Qué hizo Skanderberg? Pues hizo un último viaje desesperado a Italia en el invierno de 1466-67 para pedir ayuda. Fue a Roma a ver al Papa Paulo II y a Nápoles a ver a su amigo el rey Fernando. ¿Consiguió algo? Muy poco del Papa. Hay una anécdota famosa, quizá exagerada, que dice que Skanderbeg llegó a Roma casi sin dinero y tuvo problemas hasta para pagar el hotel. El Papa le dio algunos fondos, pero nada significativo. ¿Y Nápoles? Nápoles fue más generosa, como siempre. Pero aún así, los recursos eran limitados frente al poderío otomano. La ayuda externa nunca fue suficiente. Volvió a Albania con lo opuesto, casi. Prácticamente. Pero volvió con la moral intacta. Se alió con otro líder importante, que a veces había sido rival, Leke Dukagini. Y juntos lograron una victoria increíble en abril de 1467. ¿Otra más? Sí, y muy importante. El comandante otomano que había quedado asediando Kruje, Balaban Pasha, El que construyó el Basan. No, el Basan la hizo Mehmed. Balaban era el general al mando. cierto, Balaban Pasha, que seguía asediando Kruje, Skanderbeg atacó su campamento. Y en la batalla, Balaban Pasha murió. ¿Cómo murió? Pues se dice que de un disparo de arcabuz, un arma relativamente nueva. Un soldado llamado George Alexi le acertó. Y sin su comandante. El ejército otomano que asediaba Kruje fue prácticamente aniquilado. Skanderbeg entró triunfante en Kruje una vez más. Fue su último gran momento de gloria militar. Pero Mehmed II no se rindió. Nunca. Volvió ese mismo verano de 1467 con otro ejército enorme. Devastó el país, persiguió a Skanderbeg por las montañas, pero no pudo capturarlo ni tomar Kruje. La resistencia seguía viva mientras él estuviera al frente. Pero el desgaste era enorme, imagino. Brutal. Para Albania, esos 25 años de guerra continua fueron devastadores, a pesar de las victorias. Y entonces llegó el final. Enero de 1468. Sí, Skanderbeg convocó a los nobles albaneses en Lecce, la ciudad donde había nacido la Liga, seguramente para planificar la defensa para ese año. Pero allí enfermó gravemente. ¿De qué? Lo más probable es que fuera malaria, que era muy común en la zona costera. También se ha especulado con veneno, pero la malaria parece la causa más lógica. Y el 17 de enero de 1468 murió. Tenía unos 62 años. Se apagaba la llama de la resistencia. Su muerte fue un golpe durísimo. Marcó el principio del fin de esa resistencia unificada a gran escala. Aunque otros líderes, como Leke Dukagini, siguieron luchando durante años, nadie tenía el carisma, la autoridad y el genio militar de Skanderbeg para unir a todos. ¿Y qué pasó con Kruje? Kruje resistió de forma increíble 10 años más, hasta 1478. Cuando finalmente cayó, la guarnición fue masacrada. Shkodër cayó al año siguiente, en 1479, y Albania quedó bajo dominio otomano durante los siguientes siglos. Un final triste para tanta lucha. ¿Qué legado nos queda de Skanderbeg, más allá de ser el héroe nacional albanés? Su legado es enorme y complejo. A nivel militar y estratégico, es innegable que durante 25 años fue un freno muy importante para la expansión otomana hacia Italia y el centro de Europa, en un momento clave. Junto a otros como Hunyadi en Hungría o Esteban el Grande en Moldavia, formó parte de esa barrera oriental. ¿Y a nivel simbólico? Un símbolo potentísimo para la Europa cristiana de la época. El atleta Christi, el campeón incansable. Y para Albania, claro, su figura fue absolutamente central en el renacimiento nacional del siglo XIX. Se convirtió en el símbolo máximo de la unidad, de la identidad nacional, de la lucha por la libertad y de la conexión cultural de Albania con Europa. Y es curioso cómo hoy en día, a pesar de ser un cristiano que luchó contra un imperio musulmán, es reivindicado por albaneses de todas las religiones, ¿verdad? Defensor de la nación, de la patria albanesa, que trasciende la división religiosa. Y su memoria sigue muy viva también en el sur de Italia, entre los arberes, los descendientes de aquellos albaneses que emigraron tras su muerte y que conservaron sus tradiciones y canciones sobre él.
Su leyenda creció tras su muerte, ¿no? Muchísimo. Se contaban historias de su fuerza casi sobrehumana, que podía partir a un hombre en dos de un sablazo. Voltaire y otros ilustrados lo admiraban. Su primera gran biografía, la de Marin Barleti, aunque tiene sus exageraciones, fue un bestseller en el siglo XVI y fijó su imagen heroica para siempre. Incluso los otomanos, cuando tomaron Leye y encontraron su tumba, abrieron el sepulcro. Sí, se dice que tomaron trozos de sus huesos para usarlos como amuletos, creyendo que les darían su valor. Es increíble el respeto que imponía, incluso muerto, a sus enemigos. Hasta se usó su nombre para una división de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese es un uso controvertido y oscuro de su figura, que muestra cómo los símbolos históricos pueden ser manipulados para fines muy distintos. En fin, repasando su vida. De rehén noble educado en la corte otomana, a apreciante comandante al servicio del sultán, para luego convertirse en la peor pesadilla de ese mismo imperio durante un cuarto de siglo. Un estratega genial, un líder nato y un símbolo de resistencia que perdura. Una trayectoria realmente extraordinaria. Y quizás para terminar con una reflexión, podríamos plantearnos algo. Skanderbeg fue, sin duda, un líder excepcional, casi un mito en vida. Sí, totalmente. Pero, ¿hasta qué punto esa figura individual tan potente, tan heroica, puede llegar a eclipsar la historia colectiva de la resistencia albanesa? Es decir, ¿cómo equilibramos la admiración lógica por el héroe, por Skanderbeg, con el reconocimiento del esfuerzo enorme y sostenido de todo un pueblo? Nobles, soldados rasos, campesinos, que lucharon y sufrieron durante décadas contra la mayor superpotencia de su tiempo. Hmm, Es una buena pregunta. La tensión entre el gran hombre y el esfuerzo colectivo. Exacto. Es algo que pasa a menudo con las grandes figuras históricas. Nos fascina el individuo, pero a veces olvidamos el contexto y el papel de la gente anónima que también hizo posible esa historia. Cómo diferentes épocas y grupos han reinterpretado a Skanderbeg para sus propios fines, también da mucho que pensar.